Estamos viviendo en el tiempo del fin, predicho por el profeta Daniel. Estamos por enfrentar eventos que sucederían antes del regreso de Cristo. Es como un aviso del futuro y no es atractivo. Es el drama de nuestro mundo. El pecado, el sufrimiento, la muerte, la caída de las naciones, guerras, hambrunas, la difusión del evangelio, engaños, terremotos y otros. Estamos viviendo los peligros del tiempo del fin. Todo esto es según Cristo, principio de dolores. Pero tenemos la palabra profética más segura. Cristo dijo a su pueblo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración, para estar en comunión unos con otros, para recibir instrucciones de las profecías que hiciera que el lucero de la mañana, Cristo Jesús, resplandezca en nuestros corazones. Asimismo, servir a toda la humanidad y cumplir con la sagrada comisión de ir y hacer discípulos. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos para que usted pueda sentir el hambre y sed por más de la verdad absoluta. Que el Señor les guarde. Hola amigos, ¿cómo están? Queremos darles la bienvenida a nuestra serie Descubriendo al Mesías de las Profecías. Gracias por acompañarnos, por estar allí sintonizándonos. Y como de costumbre, seguiremos este estudio de mirar las profecías del Antiguo Testamento, aquellos oráculos mesiánicos que anunciaban la aparición del gran regalo de Dios. Acordémonos que esta es la expresión que usa Jesús en su diálogo con la mujer samaritana. Allí en Juan capítulo 4, cuando Jesús le dice a la mujer: si conocieras el don de Dios o regalo de Dios y quién es el que te pide agua, tú a él le pedirías y él te daría agua viva, cuando Jesús le estaba pidiendo agua para poder satisfacer su sed. Ahí tenemos el texto. Siempre acordémonos cómo Jesús se define a sí mismo, porque realmente es eso, un gran regalo de Dios. Responde Jesús a la samaritana y le dice: si conocieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice, quién es el que te habla, que te pide, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Efectivamente, al estudiar las profecías mesiánicas y ver su cumplimiento en la persona de Jesús de Nazaret, la manera en cómo él llevó a la práctica, a plenitud, todos los requisitos, todas las maneras en que Dios quería revelarse a los hombres, dándoles bendición, sanidad, alegría, pues en las profecías así lo presenta, así lo vivió Jesús, pero lamentablemente se encontró con una oposición. Muy triste, como seguiremos en este estudio acerca de Jesús y su relación con el sábado, tema número 9. Tal vez nos parezcan muchos temas, hemos abordado prácticamente una reflexión, un estudio por cada uno de los mandamientos, pero el sábado en particular le dedicamos atención por el hecho de que hay muchos hechos de Jesús. Esto es asombroso. Cuando hay gente que piensa que con las enseñanzas, las curaciones, Jesús anuló el sábado, lo abrogó. Es exactamente lo contrario. Y hay tanta prueba allí en los evangelios, pero a la luz de las creencias, de las prácticas, las tradiciones de los judíos en el primer siglo. Esto es fundamental. No podríamos entender el Nuevo Testamento escrito en el primer siglo en un salto de 20 siglos para el tiempo de ahora, desconociendo cuáles eran las creencias o prescripciones que los rabinos se traían en aquellos tiempos. De ello cuenta Josefo. Este es un escritor judío del tiempo del apóstol Pablo. Él por el año 77 escribe su primer libro, Guerra de los Judíos, en que narra los hechos de la destrucción de Jerusalén. Y allí también incluye las prácticas, creencias de los judíos, de aquellas sectas de aquel tiempo, fariseos, saduceos, esenios, celotes. Pero junto con Josefo también tenemos material escrito por los mismos judíos, como es el caso de la Mishnah, cuyos textos vamos a ver en un momento más. Pero vamos por lo pronto a ver las profecías mesiánicas. Esto es, en este caso, Isaías capítulo 61, versículo 1 en adelante, que muestra que el Cristo haría tantos milagros, tantas curaciones, y Jesús escogió el sábado, y de allí se armó tanto conflicto con los fariseos. Leemos: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Y esta parte Jesús no la dice en su sermón dado en Nazaret, según Lucas 4,
el día de venganza del Dios nuestro. En su amor Jesús lo pudo haber omitido para no crear conflicto. Él quería mostrar amor a esa gente. Pero vino también a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión, a su pueblo, se les dé gloria en lugar de ceniza, no más ceniza, óleo o aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Ya que estamos hablando de árbol de justicia, quisiera invitarlos a que leamos el texto que aparece en Jeremías capítulo 17. Allí hay una comparación entre dos tipos de árboles, o mejor, entre un arbusto que no tiene, miramos desde el versículo 5, no tiene consistencia cuando se separa de Dios, pero cuando está conectado con Dios, ¿cómo lo presenta el versículo? Dice allí, hablando de la gente mala que no quiere creer en Dios o confiar en Él, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. Este es el caso de los judíos, que confiaban los rabinos unos en otros. Ese es el texto al cual Jesús se refiere en Juan 5 cuando dice, gloria de los hombres yo no recibo, pero ustedes reciben gloria unos de otros, o aplausos, o aprobación unos de otros. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne humana por su brazo o por su apoyo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como, y ahí viene la interesante comparación, entre este grupo de pecadores que no confían en Dios, frente al otro grupo que miramos en el siguiente versículo. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Vieron las retamas? Estas, decimos también, estas hojas sueltas o arbustos sueltos, recortados, secos, y que el viento los va llevando. Los lleva a todas partes y a ningún lugar. ¿Cuánta gente se cree libre sin Dios? Ahora sí, hago lo que yo quiero, me voy por donde quiero, ¿sí? Otra vez va a todas partes y a ningún lugar. Ese es el destino, como dice el texto al final allí, a tierra despoblada y seca. Así termina, seco. Así leemos en la parte final de este versículo. En desierto, tierra despoblada y deshabitada. Pero miremos por el contrario al hombre que confía en Dios. ¿Cómo se expresa? ¿Qué dice el texto bíblico de Jeremías capítulo 17, versículo 7? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como, y ahí viene entonces la otra comparación, como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Está hablando de un árbol cuya vida deriva de las aguas, de las corrientes, lo que le da vitalidad a ese árbol, penetra allí desde las bases, las raíces, atraviesa todo el tronco, da vida y entonces aparece, el texto va a decir, primero siempre verde. Leemos el texto nuevamente, miremos el beneficio de esa agua, cuando dice que junto a la corriente echará sus raíces, no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará siempre verde, y en el año de sequía no se fatigará ni tampoco dejará de dar fruto. Así es el creyente que, a pesar de las adversidades que se ven alrededor, como corre vida por dentro, las aguas penetran el tronco y transmite hacia afuera. Entonces está verde, lozano, soporta la fatiga, soporta el calor, da fruto. Ese es el árbol que Dios quiere para el creyente. Miremos ahora, otra vez repasamos Isaías capítulo 61, versículo 3, cuando dice al final que Dios quería, por medio del Mesías, que sean árboles, plantío de Jehová, leemos en la parte final. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. ¿Qué significa esto? Solamente por medio del Mesías, es como un hombre que cree en el Mesías, que mira el texto de la profecía y entonces le va a seguir a estudiar las andanzas del Cristo, se convierte en un árbol plantado junto a aguas que penetra su interior y entonces se mantiene lozano, verde, soporta la sequía, no se fatiga, sino que da fruto para que sea llamado árbol de justicia, un plantío para el Señor. Bien, esta es la intención de la profecía y ahora Jesús, vamos a ver cómo lo cumple en un caso de curación sabática. Tal vez alguien diría, pero ¿no lo podía haber hecho en otro día? Por supuesto, Jesús no se limitaba, pero el sábado en particular. Acordémonos cómo fue ideado en la creación. En la creación claramente se nos dice
que Dios había bendecido en el quinto día allí algo. En el sexto día bendijo más y el séptimo día lo bendijo completo para que aquellos bendecidos en el quinto día y en el sexto encuentren su plenitud en el séptimo, un día completo de bendición. ¿Qué bendijo entonces? Miramos ahí, vamos a ver primeramente qué bendijo Dios en el día quinto y en el día sexto también. Allí en el día quinto Él bendijo los animales, como miramos, capítulo 1, versículos 22-23, cuando dice, refiriéndose a los animales que produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y Dios vio que era bueno. Entonces dice el versículo 22, que los bendijo. Bendijo los animales en el quinto día, no que bendijo el quinto día, bendijo a las criaturas en el quinto día. Y los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquese las aves en la tierra. Así también con la pareja humana creada en el sexto día. En el versículo 28, allí se ve otra nueva bendición, ahora esta vez dada a la pareja. Cuando dice 26, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las aves, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y entonces Dios crea al hombre a imagen de Dios lo crea, varón y hembra. Y en el 28 entonces Él lanza una nueva bendición a otros seres vivos, en este caso la pareja humana. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. Con esto vemos entonces, Dios bendice todo ser vivo. En el quinto día lo hace con los animales, en el sexto día con la pareja humana. Pero el séptimo día crea todo un día para bendición. Lo dice capítulo 2 de Génesis, versículo 3. Allí culmina la creación y Dios lanza una bendición. 2:3 de Génesis leemos, y bendijo Dios al día séptimo. Además, lo santificó porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Y en Proverbios 10:22 nos dice en qué consiste la bendición de Dios. Cuando Dios bendice, amigos, Dios lanza lo mejor que se puede para esa persona. Cuando bendice a alguien, lo fructifica, lo prospera, o como dice Proverbios 10:22, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Una persona que es bendecida por Dios, está cuidada por el Señor, está prosperada, se enriquece, es decir, moralmente, espiritualmente, aún físicamente o materialmente. Esa persona va para arriba, decimos nosotros, porque tiene, a veces humanamente decimos, tiene como un toque especial, una estrellita. En fin, expresiones humanas que usamos, pero esa persona está bendecida por Dios. Como decía el texto, la bendición es la que enriquece y no hay tristeza con ello. Ahí lo tenemos nuevamente. Entonces, en el séptimo día Dios lo bendijo, un día completo para que el hombre se enriquezca. Y así es como Jesús hizo el séptimo día. Pero además dice el texto que Dios reposó dándonos ejemplo. Es el único mandamiento en el que Él da su ejemplo para incentivo, para que el hombre haga como Él hizo. Leemos ahí, y lo santificó porque en Él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Dios no necesitaba reposar, descansar. Él había creado con la boca, con las palabras. No estaba agotado para necesitar un día. No cabe semejante pensamiento. ¿Pero para qué reposó? Para darnos ejemplo, como el bautismo de Jesús, que Él no necesitaba bautizarse, pero lo hizo para darnos ejemplo, para que nos animemos a practicar lo mismo, como Él lo hizo también, tal como fue ungido para Mesías. En nuestro caso, sepultamos nuestra vida de pecado y empezamos una nueva vida siguiendo al Cristo, al Mesías. Bien, Jesús utiliza el sábado con esa intención. Lo bendice, Dios lo bendijo, vamos a sacarle allí la mayor riqueza de ese día. Lo separó. Eso es otro aspecto, lo bendijo y lo santificó, lo hizo santo, separado. Y al decir separado, ya Jesús ya había dicho que Él viene a hacer las obras de Dios. Acordémonos que esto ya lo miramos, lo vamos a repasar otra vez en San Juan 5:17. Es la forma solemne en que Él se defiende, un texto muy importante. Lamentablemente el mundo cristiano lo toma al revés, como que Jesús ahí confirma su obra de violar el sábado porque el Padre fue el que lo inició. Terrible razonamiento cuando Él dice, Jesús les respondió. Acordémonos que ya se explicó
que este verbo responder en griego es un verbo de naturaleza, la forma en cómo está escrito, de forma solemne. Solamente 2 veces aparece en San Juan, en este versículo 17 y en el 19. Lo que da a entender que su respuesta es solemne. Lo que va a decir está bien razonado por parte de él. Mi Padre hasta ahora trabaja u obra, y yo también hago igual, trabajo para Él. Y en el 19 lo aclara más todavía. Respondió solemnemente, habíamos dicho, el verbo apekrínato en griego. Entonces Jesús les dice, de cierto os digo, o sea, ciertamente, razonen bien lo que voy a decir. En lugar de disculparse por haber hecho su curación sabática, aquel en Juan 5, la curación del paralítico, nos acordamos del camastro. No puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y al decir Jesús que mi Padre trabaja, va a decir en Juan 9 ahora, en una nueva curación, la del ciego, me conviene hacer las obras de mi Padre. Me conviene trabajar en lo que hace el trabajo de mi Padre. Es lo que está diciendo, miramos ahora en Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras, el trabajo del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Todo es el mismo verbo en griego. Entonces, con ello muestra que Jesús está trabajando, como dijo él en 5:17. Mi Padre trabaja, yo voy detrás de él, hago igual que él. Me conviene hacer las obras que él me manda hacer. ¿Y qué obra? Estar en una viña, tomando el pico a la pala, levantando paredes. ¿Qué obra es la que Dios le pide? Bien, en Juan 9 ahí dice que fue una obra salvífica, salvar el alma, salvar de las tinieblas, cuando cura al ciego. Le devolvió la vista a ese hombre. Y él, en un pasaje que leemos ahora, casi al final de Juan capítulo 9, para esto he venido yo al mundo, para juicio, para que los que no vean, como el caso del ciego, ellos lleguen a ver, pero aquellos que dicen ver, queden ciegos. Miremos acá Juan 9:39. Así es como va terminando el Evangelio de Juan con un versículo adicional. Para juicio he venido yo a este mundo. Esta es la obra del Padre, el trabajo que Dios le encomendó. ¿Tomar pico y pala? No, esta es la obra. Para que los que no ven, como el caso del ciego físico, lleguen a ver por medio de la obra de Jesús, que escupió en la tierra, sacó barro, le puso en los ojos y se armó el escándalo, porque violó una ley rabínica. Y los que dicen ver, como los rabinos, los que ellos ven, ellos se dicen que ven, sean cegados, queden confundidos, a menos que acepten al Cristo. Y a continuación lo confirma uno de los fariseos, cuando dice que algunos de los fariseos que estaban con él, al oír estas palabras, ellos ya inmediatamente captaron la ironía y el doble mensaje que había en ellos. Entonces preguntan, ¿qué? ¿Nosotros somos ciegos? Porque a nosotros les abren los ojos y a nosotros quedamos ciegos. Y la respuesta de Jesús es contundente y hasta el día de hoy prevalece. Él respondió, si fuerais ciegos, no tendríais pecado. Se les podría hasta disculpar, perdonar, con solamente que crean. Dios entiende. Hay un texto en Hechos 17 que dice que Dios, pasando por alto los pecados de esta generación, los pecados de ignorancia, como que hace la vista gorda, una expresión que usamos también. Dios hasta puede disculpar a la persona que está en tinieblas, pero aquel que es un gurú, que es un maestro, que sabe, un filósofo, que entiende, que explica, Dios no se la va a pasar. Miremos ahí el texto. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Dios entiende y les dice, yo les puedo soportar, perdonar, ahora arrepiéntanse. Pero en el caso del fariseo, retomamos el texto otra vez, del versículo 9:41, el hombre dice ver. Por eso es Jesús, ¿cómo habla? Si fuerais ciegos, como la gente vulgar común, no tendríais pecado. Pero más ahora, porque decís, vemos, que ustedes son los maestros, vemos, vuestro pecado permanece porque rechazan al Cristo. ¿Captamos? A veces decimos que la Biblia es profunda o complicada, no la podemos entender, y sin embargo, para quien quiere entenderla, es simple. Jesús habla en un lenguaje que esta gente entendía. Y en el caso del sábado, Jesús y el sábado, que es lo que queremos estudiar, es que el Señor escoge ese día para hacer las manifestaciones del Cristo, de la profecía de Isaías 61, que Él haría vendar las heridas de los quebrantados, libertaría a los cautivos, sanaría, daría vista a los ciegos, etc. Todos los textos, podemos leerlo de la versión de Lucas 4, del sermón que Jesús dio allí en Lucas 4,
cuando Él se expresa, también es el mismo texto, pero ahora en el Nuevo Testamento. Que también Jesús vino a esa misión, a querer sanar, salvar, y escoge el sábado, porque es un día bendecido, porque es un día santificado, apartado para Dios, para que Dios pueda ver sus obras, que es la alegría de la gente, curarlas, atenderlas. Ahí tenemos el texto. Esto es parte del sermón de Jesús, Él leyó así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Notamos? Ya Jesús presenta este mensaje a la gente, y la gente oye, escucha, y quieren ver los hechos del Cristo. Bien, este es el Jesús que se revela en las andanzas del Nuevo Testamento, ya profetizado aquí en el Antiguo Testamento. Pero dijimos, curaciones sabáticas. Vamos a ver ahora una curación de las 7 curaciones. Ya miramos 2, en verdad miramos 4, si nos acordamos, Juan 5, allí la del paralítico, que Jesús curó en sábado. Todas las curaciones van a ser en sábado, pero muy complicado el caso porque estaba prohibido, según la Mishnah, según la tradición de los ancianos, que una persona transportara cosas en sábado de la forma habitual. Se dijo en una mano o en la otra, contra el pecho o sobre los hombros o espaldas, cuando uno lo carga de esta manera. Eso en sábado estaba prohibido transportar. Pero si se llevaba de la forma inhabitual, es decir, llevado colgándolo desde el dorso de la mano, o colgando desde del codo, o colgándolo del cuello, imaginamos que el camastro esté colgado acá del cuello y la persona camina de esta manera, y así entonces no violaba en sábado. Llevarlo de la forma inhabitual. Esto es Juan 5. Juan 9, que estaba prohibido amasar, según las 39 melajot, o trabajos prohibidos en sábado. Esto en la Mishnah, de los 63 tratados, el tratado Shabbat, que es el número 12, allí en el capítulo 7 se dan las 39 prohibiciones. La número 10 habla de amasar. Y en el capítulo 24, ahí menciona que cuando se alimenten los animales y se le acerque forraje, se le da a los animales del corral, se le pone entonces el forraje de un lado, el agua del otro, pero sin mezclarlos, no hacer masa. Entonces el animalito pues bebe el agua por acá, aquí el forraje seco, y bebe acá, entonces comer de esa manera, ¿sí? Porque era falta hacerlo en sábado. Ahora aún en leyes modernas, que publica una página judía en internet, explicando este término de amasar. En el caso de bebés, cuando hay que darles de comer, tiene que ser el sábado alimento más bien bebible, no amasado. Pero el niño ya necesita comer algo, una pasta que le alimente. Y entonces si hay que pisar la banana o el aguacate o palta, pisarlo, hacer una pasta, entonces en sábado está duro hacer eso. Entonces se trata de que sea lo más bebible posible, y si hay que hacer esto de amasar, pues se contrata a un gentil que lo haga. Eso lo hemos leído también acá en este programa. Son leyes que hacen difícil la guarda y hasta hacen desagradable cada vez que llega el sábado y una mamá tiene que alimentar a su bebé y se encuentra con esta situación. Bien, lo cierto es que mucha gente se ha acostumbrado, judíos que lo practican, y les parece natural. Pero a la vista de lo que Jesús quiere, de la intención original, que uno disfrute de ese día, haciendo el bien, tener la satisfacción de haber hecho una obra de bien. Bien, Juan 9 habla de este caso: Jesús escupió, hizo barro y sanó allí al hombre. Juan 9. En Marcos 1 vimos 2 curaciones. Vimos la del endemoniado en la sinagoga, desde el versículo 21, Marcos 1, 21. Allí el hombre, o la sinagoga, primeramente el culto, donde se celebra, muy agradable, y en eso un endemoniado que aparece. Ahí tenemos que Jesús entra en los sábados en la sinagoga y ahí le enseñaba. Ese era su oficio, enseñar la palabra de Dios. Se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y se comentó que esa autoridad emanaba de que Jesús enseñaba la Biblia, las historias de la Biblia, como lo hizo aún en Lucas 4, en su sermón en Nazaret, cuando tomó la historia de Elías y la vida de Sarepta, y tomó la historia de Eliseo con Naamán, el leproso. Tomaba las historias bíblicas, de ahí sacaba sus lecciones. Pero en cambio los fariseos, ¿qué hacían? El peso de su autoridad era la palabra del hombre. Dijo el rabino fulano que esta, como vamos a mirar algunas lecturas en un momento más, de la Mishnah. Y uno la lee, y esto es religión, ¿quién hizo esta ley? ¿Esto lo manda Dios? No, Dios no dijo eso. ¿Y qué? ¿Hay que hacerle caso?
Pregunta que uno se hace. Amigos, es posible que me oigan amigos judíos. Quiero que sepan que estoy hablando con mucho respeto. No quiero faltar el respeto a nadie. Soy muy enfático nada más en exaltar la palabra de Dios y el Antiguo Testamento en este caso. La voz de Dios, de los oráculos proféticos, de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que los judíos les llaman Mikra o Tanaj, que es la Biblia hebrea. Los inventos del hombre son otra cosa. Y entonces todo aquello que sea tradición de los hombres va a ser literatura muy interesante para conocer qué creían y practicaban, pero Jesús fue claro, eso no es voz de Dios. El hombre escribió, lo interpretó a su manera, pero esto es lo que Dios... Y entonces hacemos distinción entre el oro y la paja. Aquello que es voz de Dios, que Dios enseña, quiere el bien del hombre. Y aquí el hombre que se las ingenia e interpreta según sus luces. Y cuántas veces hay contradicciones, y vamos a mirar en un ratito más cuando leamos porciones de la Mishnah respecto del sábado. Bien, esto tiene que ver con la curación de Juan 9. Dijimos, Marcos 1, leíamos el texto allí de la autoridad, en los versículos de Marcos 1, y en eso que se exalta la autoridad de Jesús, a diferencia de los escribas, aparece el endemoniado. Y cuando lo cura, más autoridad tiene. ¿Quién es este hombre que con autoridad manda a los demonios? Como leemos ahí. Que había en la sinagoga de ellos un hombre, de ellos con espíritu inmundo, que dio voces, o sea, gritaba, diciendo, ¡ay! Y habla a Jesús. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús no les deja hablar. No tienen derecho a hablar estos seres que se han perdido. Tuvieron su gran elección en su momento, la perdieron para siempre. Y jamás el hombre debe permitir comunicarse con estos seres si es que quiere todavía conservar la bendición de Dios. Dios es muy enfático. Eso aparece en Deuteronomio capítulo 18, 10. No sea hallado en ti, en tu casa, en tu ciudad, allí en tu iglesia, en tu comunidad, quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Dios no quiere que el ser humano se ponga en contacto con estas prácticas porque ellas son un vehículo inmediato con los demonios. De allí el medium. Medium es el medio que hay entre el ser humano y los demonios. Y cuando un humano va a consultarle a un medium, consulta a los demonios, que fue la experiencia de Saúl, primero de Samuel capítulo 28, texto que interesante de leer, pero vamos a seguir con nuestra historia de este endemoniado de la sinagoga de Capernaum. Cuando el hombre, el espíritu habló, ¿qué tienes con nosotros? Jesús le dijo, cállate y sal de él. Él le reprendió. Marcos 1:25. ¿Qué pasó a continuación? Y el espíritu inmundo, sacudiéndole con violencia y clamando a gran voz, salió de él, desesperado porque la orden era salir y ellos quieren cuerpos humanos, habitar en cuerpos humanos. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad, nuevamente aparece la autoridad de Jesús, no solamente para predicar Biblia, sino ahora manda aún a los espíritus inmundos y esta gente le obedece. Esta fue una curación sabática, en que Jesús cura el alma de la pobre víctima del demonio y puede restablecerse. Y a continuación, la siguiente curación, así nomás salen del sermón, van a la casa, en la casa de Pedro estaba la suegra enferma de fiebre. Jesús la cura también. Miremos el texto. Pero la gente al enterarse, a la noche aparecen para no aparecer en sábado buscando curación, porque se armaría todo un problema muy grave con los fariseos que prohibían hacer estas cosas en sábado. Leemos ahí. Al salir de la sinagoga, es decir, en sábado otra vez, vinieron a casa de Simón y Andrés con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le deja la fiebre, pero ¿qué hace más? Ella les sirve. Es lo que Dios quiere. Cuando Dios da una curación, da bendición, da alegría, da felicidad, a la persona le sale natural, y más una ama de casa allí. Por supuesto, proveerles comida, asistencia, la alegría, que tengan allí su refrigerio. Ella lo hace con amor, en gratitud por esa curación preciosa de ver que la fiebre desapareció porque él apenas la tocó. Pero miremos a continuación, todo el gentío corrió la noticia que Jesús tiene poder. Ya había pasado en la mañana que curó al endemoniado. Ahora, al mediodía, cura a la suegra de Pedro. Y corrió por todo lado la noticia, hay un curador milagroso
que apenas pone las manos o habla y la gente se cura. ¿Qué pasó? Miremos el texto que viene a continuación. La gente tuvo que esperar hasta el cierre del sábado, hasta la puesta del sol del sábado, para venir a presentarse. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso de aquel día sábado, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta de la casa de Simón Pedro. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque lo conocían. No iba a permitirles hablar a ellos, además de mentirosos que son. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, y esta es la clave del poder que Jesús tenía para curar, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba, muy tempranito. Allí recibía la fuente de su inspiración. Amigos, este es nuestro Cristo que hizo la obra del Mesías profetizado. Ahora vamos a mirar una nueva curación. Ya miramos 4 de las 7, nos quedan 3. Miremos pues entonces Lucas capítulo 6. Vamos a ver allí en los versículos 5 en adelante, aproximadamente, la curación del hombre de la mano seca. Allí en este versículo 5 termina desde el 1 al 5 aquella experiencia del sembradío, si nos acordamos de la recolección de comida de espigas en sábado. Y allí un problema serio que hubo y Jesús pues pudo atender ese caso y darles entonces a los judíos una gran lección. Como dice allí el texto, el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Miramos ahí. ¿Sí? Bien, vamos entonces ahora al versículo 6 y entonces este es el texto que nos va a interesar. Dice: aconteció también en otro día de sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y les echaban los escribas y fariseos para ver si en sábado lo sanaría a fin de hallar de qué acusarle. ¿Acusarle por qué? Vamos a mirar, amigos, voy a invitarles a que me acompañen ahora a ver en la Mishnah. La Mishnah, recordemos, es la recopilación que data del siglo III. Allí fue cuando ya fue terminado, año del 200 al 220, allí todos los dichos de los judíos, reconocidos como importantes para constituir lo que ellos llaman la ley oral o la Biblia oral. Tenemos la Biblia escrita y la Biblia oral. Las dos tienen la misma autoridad. Ahí estamos en el capítulo 14 de la Mishnah, la ley número 4, pero leemos la 3 también. Y si alguien pregunta ¿y a qué se refiere? Y la naturaleza es tan complicado que ya lo había dicho Jesús, que atan pesadas cargas, la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni con un dedo ellos la quieren mover. Acordémonos, Mateo 23:4, esa expresión. Leamos acá: en sábado no se puede comer hisopo griego. Allí el número 176 pone abajo el comentario, que quizás podemos leerlo, aprovechar. Dice en el 176, una especie de hisopo con especial efecto sobre las lombrices de vientre. A ver entonces, amigos, este es el comentario de un estudioso, Carlos del Valle, un hombre erudito en materia de hebreo y en este caso de la Mishnah en particular. Yo les invito a que razonemos. ¿Cuál es la razón por la que no se puede a la hora de curar en sábado usar tal hisopo? Repasamos otra vez. Miremos el comentario y esto que se extrae de la Gemara. Recordemos que la Gemara son escritos posteriores a la Mishnah que explican qué pasaba con la Mishnah. Y la Mishnah a su vez explica los mandamientos de la ley escrita, es decir, de la Biblia. En el número 176 leemos una especie, el hisopo griego, una especie de hisopo con especial efecto sobre las lombrices de vientre. No hay que usar eso en sábado. A ver, vamos a ver, leamos otra vez el mandamiento. En sábado no se puede comer hisopo griego. Amigos, ¿razonamos por qué? La persona tiene algún malestar, tiene un malestar estomacal. Y entonces alguien le dice, bueno, tómate un hisopo. Sí, pero no puedo tomar el hisopo griego. Oh, cierto, no puedes porque ese te mata las lombrices del vientre. Pero no es que te quieres curar, pero el sábado no puedes hacer, y ahí entonces nos acordamos de las 39 melajot. No se puede hacer algo que cambie el curso, vamos a extraer el significado.
cuando dice, no puedes prender un fuego o apagar un fuego en sábado. Si tú lo prendes al fuego y tú lo dejas prendido, iniciaste una acción que tiene que terminarse. En el mismo día se tiene que terminar esa acción. Por lo tanto, si yo inicio algo que es matar una lombriz, tengo que hacerle lo opuesto, hacerla vivir otra vez. ¿Notamos? Si yo prendo un fuego, lo tengo que apagar el mismo día. Pero lo dejo prendido y o lo apago y quedó apagado ya. Estoy violando el sábado porque inicié una acción, hice una obra y debo compensarla haciendo la opuesta. Si apago, debo prenderlo otra vez. Y si prendo, debo apagarlo otra vez. ¿Se entiende? Si prendo, debo apagarlo. Si lo apago, debo prenderlo. Y si mato las lombrices, tengo que hacerlas revivir. Tratemos de razonar. O sea, podemos no ser expertos. Estamos leyendo las leyes sabias judías que explican por qué en sábado, otra vez, no se puede comer hisopo griego porque te mata las lombrices. Inicias una acción de matar lombrices, en sábado no puedes iniciarla. Y que quedó allí, terminó el sábado con una acción iniciada y quedó así abierto. Se tiene que cerrar ese asunto. Ya que no es comida sana, pero sí se puede comer romero silvestre. ¿Ok? Voy entonces al 177. ¿Qué comentario me da? Es eficaz contra lombrices de hígado. Es otro comentario. O entonces del vientre no, pero del hígado sí. ¿Cuál es la diferencia? Les digo que Jesús ya había dicho, tan pesadas cargas, difíciles de llevar. Sigue más. Y también se puede beber agua de flores de pastor. Vamos al número 178. ¿Qué comentario nos da? Y Polygonum hydropiper era considerado como un contraveneno contra bebidas dañinas. Este comentador Castiglione es el que habla acerca de ello. Lógicamente uno queda un poquito en el aire qué quiere explicar, pero seguimos porque queremos llegar a la esencia. Se puede comer todo tipo de alimentos por razón de una curación y beber todo tipo de bebidas, a excepción de agua de palmera. No bebas agua de palmera. ¿Por qué? A ver, ¿qué tiene el agua de palmera? Número 179. Según el Talmud, se trataba de agua de una fuente que emanaba entre dos palmeras, de la que el primer vaso favorecía la digestión, el segundo provocaría descargas y el tercero salía del cuerpo tan limpio como había entrado. Si eso producía esta agua de palmera, ¿por qué no aprovechar en sábado? Y acá da el ejemplo contrario. Se puede, otra vez leemos desde el número 178, se puede comer todo tipo de alimentos por razón de una curación, beber todo tipo de bebidas, a excepción del agua de palmera, o un vaso de agua de raíces. A ver, ¿qué tiene el agua de raíces que yo no puedo beber en sábado? Ya que están hechas contra la ictericia. Y si está hecho contra la ictericia, aunque no tenga ictericia, me beneficia. Bien, voy entonces al número 180. Este preparado provocaba como efecto concomitante la esterilidad de la mujer. Bueno, ahí es razonable. Si era tal cosa, aunque mucho de ello era creencia antigua. Pero se puede beber agua de palmera a causa de la sed y ungirse un óleo de raíces, aunque no sea medicina. Ahí miramos. Es decir, si tú vas a tomar agua de palmera o agua de raíces, no lo busques como curación, búscalo como para aplacar tu sed. Entonces vale. ¿Y la curación? La curación no. Entonces uno pregunta, ¿por qué se ponen en contra de una curación del sábado? Inmediatamente la respuesta humana es labor de un médico. Y el médico no puede trabajar en sábado. Él tiene que descansar. Vamos a ver la ley número 4, que es la que nos importa también, para entender qué le pasó a Jesús, por qué la oposición. El hombre viene con la mano seca y Jesús algo va a hacer. Si uno tiene dolor de muelas, no puede sorber vinagre para evitarlo, pero sí puede hacer el habitual moje. Y si se cura, que quede curado. A ver, amigos, acá nos está diciendo que si uno tiene dolor de muelas, no puede usarse vinagre que podría amortiguar ese dolor de muelas. No lo uses, sino hazte otra gárgara, otro líquido, pero no ese que te amortigua, que ese sí te va a ayudar a superar el dolor. ¿Qué? Entonces tengo que seguir soportando el dolor de muelas para no tomar el agua de vinagre. Y si te curas con este otro agua, vamos a llamarle agua común, pongámosle un poquito de esencia. Y si eso te ayuda, ya lo hiciste. Pero no te pongas este que es de vinagre, porque ese no está permitido. Pero yo me quiero curar de mis muelas. Dice más, si uno tiene dolores de lumbago
no puede friccionarse con vino o vinagre, aunque sí puede hacerlo con óleo, aunque no con aceite de rosas. O sea, sí lo puedo hacer con aceite, pero no el de rosas. ¿Por qué uno sí y el otro no? ¿Por qué no puedo usar vinagre si me puede ayudar a la lumbalgia? Tengo lumbago, me duele allí la espalda. No me puedo enderezar, estoy encorvado. Entonces, ¿ustedes quieren que yo continúe con el dolor? Amigos, déjenme contar una experiencia. Fue hace unos años atrás en que también me ocurrió algo similar cuando yo tenía muy fuerte dolor de muelas. En un lugar, pues, un viernes de noche, yo tenía fortísimo dolor de muelas. Y al día siguiente, pues yo tenía que predicar. Y entonces busqué al dentista, no estaba disponible, entonces soporté el dolor, viernes de noche, dormí mal, al día siguiente tenía que ir a predicar. Y entonces conversé con amigos por teléfono, diciéndole, ustedes me pueden ayudar, tengo que ir a predicar, pero así como tengo la boca hinchada, no podré hacerlo. No, el dentista no lo veo para que me extraiga la muela, de una vez que me la saque. Mire, pastor, algo podemos hacer. Y me dieron consejos naturales. Póngase papa, o póngase carbón, póngase lo otro. No tengo eso. Probé algo, no me dio resultado. Probé otra cosa, no dio resultado. Y estaba llamando por teléfono. Y mis amistades, muy amables, por cierto, pero usaban medicina natural, diríamos. Yo puedo no ser experto, era experto en el dolor que tenía. ¿Cómo lo solucionaba? Entonces llamo a alguien y me dice, pastor, solución, le voy a dar una droga. Y entonces me dio algo de codeína, recuerdo. Y me calmó tremendamente el dolor. Que era lo que yo quería, hasta que viera al dentista y me extrajera la muela. Y así fue, ya con la boca calmada, fui, prediqué, y entonces todo bien. Al término, alguien me pregunta, ¿cómo le fue con su muela? No, bien, bien. ¡Oh, qué bueno! Que ya bien, bien. ¿Y qué se puso? Entonces dije, esto no me funcionó, esto no, y esto sí. ¡Droga! Se puso droga en la boca, codeína. No lo puedo creer. ¿Pero qué hizo? Usted, y me reprocharon. Me sentí humillado y me acordé de los judíos. ¿Saben, amigos? Amistades, yo amo mucho, pero saco una lección. Uno, cuando perdió de vista lo que Dios quiere, que es el ser humano, Dios lo ama y quiere que él vaya para arriba, porque es su hijo, lo creó a su imagen. Jesús vino para eso. Le vio la mano seca, quiere verlo feliz. Él tiene poder para curar. Pero esa gente se opone. ¿Por qué en sábado? ¿Pero por qué no? Ustedes quieren que esté triste, ustedes felices, porque no tienen el problema. El hombre, pero si fuera urgente está bien, pero no es de vida o muerte. ¿No puede aguantarse un día más con ese razonamiento? Bien, esta historia aparece registrada en los otros evangelios, que vamos a leer también. Pero terminemos con esta lectura que estamos teniendo de la Mishnah, ¿sí? Leíamos el número 4, repasamos otra vez. Si uno tiene dolor de muelas, no puede sorber vinagre para evitarlo, que era algo más recomendable. En la semana sí que se lo podía hacer, pero sí puede hacerlo, sí puede hacer el habitual moje, y si cura, que quede curado. Si tiene dolores de lumbalgia, lo mismo. No puede friccionarse con vino o vinagre, que en la semana sí daba resultado, le aliviaba el dolor, aunque sí puede hacerlo con aceite, pero cuidado con qué tipo de aceite. Aceite de rosas no. Vamos a ver otro ejemplo, también de la Mishnah. Acá leíamos capítulo 14, ahora leemos el capítulo 22, la Mishnah número 6, que leemos a continuación. De paso comento, si a alguien le interesa tener la Mishnah en forma digital, pues no puede más que pedirlo, comunicarse con el canal, con nuestra producción, y con gusto y mandamos para que la gente tenga material de primera. Va a costar entenderlo, pero así pueden tener la referencia de estos son los materiales que, algunos, hay varios más, con los cuales Jesús se tuvo que enfrentar para llevar su ministerio sabático de curación, cumplir lo que ya el Génesis había traído, que era un día de bendición, santificado para que sea bendición. Y hasta Dios dio el ejemplo para que el hombre tenga ese ejemplo de que separado el día para Dios sea un regalo, una bendición. Leemos, miren acá en la ley número 6, capítulo 22 del tratado Shabbat de la Mishnah número 6. Se puede ungir y hacer fricciones en el vientre, pero sin que llegue a la fatiga y sin rascar. Muy bien, vamos. Hay leyes pasables.
No se puede descender al lugar pantanoso y hacer uso de medios artificiales para provocar el vómito. No se puede enderezar a un niño. ¿Cómo es eso? Ahora vamos a leer el número 265. ¿Qué pasó con la curación que vamos a ver más adelante, la del capítulo 13, la mujer que tiene la espalda encorvada? Entonces ya estamos mirando acá que no se puede enderezar a un niño, y entonces tampoco aquella mujer del capítulo 13, que Jesús la enderezó con su espalda encorvada y también causó un escándalo porque fue hecho en sábado. Vamos entonces al número 265, lo dice. Enderezar los huesos, que es considerado como operación quirúrgica, compárese con Job capítulo 10, versículo 8, ahora vamos a leer, vemos, son creencias antiguas. Esto de enderezar y creer que es una operación son dos cosas distintas. Una operación quirúrgica es alguien que mete mano en el cuerpo y hace tal cosa. Pero miramos ahora Job capítulo 10, versículo 8, si enderezar tiene que ver con operación quirúrgica. Ahí tenemos la promoción también para pedir el documento. Con gusto se hace llegar a quienes lo soliciten. La Mishnah, lectura pesada por cierto. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Una expresión bonita, dolorosa de parte de Job. Pero esto tiene que ver con enderezar y operación quirúrgica. Creemos que estamos excediéndonos para decir que ese texto se relaciona con operación quirúrgica. Bien, leemos otra vez el comentario de la negación. ¿Por qué los niños no deben ser enderezados en sábado? Enderezar los huesos, que es considerado como operación quirúrgica, aunque está permitido al recién nacido, en caso que haga falta hacérselo, Beer, un autor, observa que la prohibición de curar en sábado no tenía nada que ver con la prohibición de trabajar. Interesante el comentario, porque uno quiere saber por qué el rechazo a la curación en sábado, sino que se enraiza en antiquísimas costumbres que prohibían el ejercicio de la medicina en determinados días del mes, como sucede entre los babilonios, que efectivamente allí había días del mes que eran días nefastos, en el caso de los babilonios. A la prohibición, sin embargo, se le hicieron excepciones en el curso del tiempo. Así se permitió ayudar a una mujer parturienta, esto aparece en el capítulo 18 de este tratado Shabbat, en la ley número 3, y el tratado Yomá, ese es un tratado grande, en el capítulo 8, la ley número 6, ahí dice que indica que cualquier peligro de vida rompe la ley del sábado. Si está por perder la vida, más importante es la vida que el mandamiento. Lógicamente, al presentarlo de esa manera, lo presentan de una manera como de contradicción, que la persona más vale violar el sábado para salvar la vida. Es que el sábado está hecho para salvar la vida, de eso trata, pero el hombre lo plantea de un modo opuesto. Seguimos nuevamente con la ley número 6, que se relaciona con la curación de la mujer, del hombre de la mano seca. Se puede ungir y hacer fricciones en el vientre, habíamos leído, pero sin que llegue a la fatiga y sin rascar. No se puede descender al lugar pantanoso y hacer uso de medios artificiales para provocar el vómito. No se puede enderezar a un niño ni recomponer algo que está roto. El que se ha dislocado la mano o el pie no puede ponerlos en agua fría, pero sí puede bañarlos en la forma habitual, y si cura con ello, que quede curado. O sea, no hagas en sábado nada nuevo, hazlo en la forma habitual que haces en la semana. Si haces algo nuevo, entonces estás promoviendo una curación. Vamos pues entonces a nuestro texto de Lucas capítulo 6. Habíamos leído ya desde el versículo 6 en adelante que Jesús entra en la sinagoga y se le presenta el hombre de la mano seca. Miremos cómo sigue. Aconteció también en otro día de reposo que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en sábado lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle, si él cumpliría todas las leyes de la Mishnah. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie e inicia ahora un diálogo con los fariseos. En los otros evangelios, tanto en Mateo como en Marcos, se enriquece mucho más el diálogo y lo veremos en la siguiente emisión. Vamos a avanzar con esto, pero la esencia la vamos a mirar a continuación. Él hace una pregunta:
Jesús le dice, os preguntaré una cosa, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Por qué Jesús hace esos planteos? Noten que es natural pensar, al oponer el hecho, que hacer el bien, pero cuando uno no lo hace, dice Santiago, le es pecado. Al que sabe hacer el bien y no lo hace, eso le es pecado. Así es, si una persona sabe que hay que hacer un bien, no tenemos compasión, allí el Señor está apelando a algo que ya los judíos lo habían perdido. Su corazón estaba seco. ¿Cuál era? No había compasión. A esto se refiere, miremos, Mateo capítulo 12, ahí tenemos el texto de Santiago 4, 17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y Jesús lo dijo de otra manera. El que hace el bien, pero no lo hace, eso es matar. Hay que salvar una vida, pero si uno no lo hace, la está matando. Sabe que hay que hacer el bien, no lo hace, es lo contrario. Según el caso del apóstol Santiago, sabe hacer el bien, pero no lo hace, está haciendo mal, le es pecado. Dios lo computa como tal. Fijémonos en Mateo capítulo 12, versículo 7. Es el anhelo, la súplica que Jesús les hace a esta gente, la misericordia. Si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Allí los judíos estaban hartos, llenos, repletos de sacrificios, es decir, de mandamientos, ordenanzas, de cultos, de asistir a la sinagoga, de hacer celebraciones. O sea, Jesús los señaló. Acordémonos cuando Él dice, cuando ellos hacen ayuno, ellos demudan sus rostros, es decir, se ponen como enfermos, para que la gente diga, wow, pobre está así porque está ayunando, y aparece la persona. No, Jesús dice, arréglate, ponte bien, para que, ahí tenemos el texto, para que nadie vea que ayunas, solamente Dios, y Él te va a dar premio. Cuando ayunes, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan, cambian sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa, es el aplauso de la gente, eso es lo único que van a recibir. O aún cuando se hacen oraciones, ahí tenemos el caso. Cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, píntate un poco para que aparezca bonito, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, Él te va a recompensar. ¿Notamos? Esta es la enseñanza de Jesús. Va totalmente a contrapelo de lo que los judíos enseñaban. Entonces, si Él está diciendo que hay que hacer el bien en sábado, Él lo está demostrando con sus hechos, que la persona se sienta alegre, feliz, y hace la pregunta, ¿hacemos el bien o directamente hundimos a la persona? Hacer el bien es rescatarla o la vamos a matar. Completamos la lectura de Lucas capítulo 6, estábamos allí, el diálogo que Jesús tiene con los fariseos. Les echaban los escribas y fariseos para ver si en sábado los sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. Pero Él conocía los pensamientos de ellos y dice al hombre que se ponga en pie. Y entonces dirige la atención a sus acusadores. Os preguntaré una cosa, ¿es lícito en sábado hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o matarla? Notemos que Él va a los extremos, porque si no se hace una cosa, se da por sentado que se hace la otra. Lo hemos leído en Santiago 4, 17. Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano fue restaurada. Y notemos a continuación, ahora Jesús probó lo que había dicho. Mientras Él salvaba vida, los enemigos procuraban destruírsela, matarlo. Y ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Ahí se entiende que Jesús tenía razón al exponerlos. O salvamos la vida o la matamos. Pues Él optó por salvar la vida y sus enemigos por querer matarlo, como va a aparecer en los otros evangelios, estudios que tendremos en la siguiente emisión. Con esto, amigos, no podemos menos que despedirnos con alegría, con la certeza de tener un Cristo, un Jesús que sabía lo que hacía. Él
revalorizó el sábado, lo levantó en alto contra esta gente que buscaban sus errores. Pero Jesús los amaba también y les enseñó y aún enseña para que encontremos paz, alegría en aquel que diseñó el sábado desde la creación, para que el hombre, siguiendo el ejemplo de Dios, lo separe ese día para encontrar bendición. Esa es la alegría grande que Dios le quiere dar a usted, me la da a mí, y así que se inicia una experiencia nueva en cada uno de nosotros. Hasta que nos encontremos con la siguiente emisión, deseamos que Dios los bendiga. Usted está viendo Canal 2020 desde Los Ángeles, California, transmitiendo las 24 horas. Una comisión sagrada nos ha sido confiada. Por tanto, id y doctrinad a todos. Antes de ascender al cielo les dijo que debían ser los ejecutores del testamento por el cual Él legaba al mundo los tesoros de la vida eterna. La iglesia es la familia de Dios en la tierra y debemos entender los tiempos en que vivimos. Como continuadores del pueblo de Dios, se nos invita a salir del mundo y a prepararnos para reunirnos para la verdadera adoración. Soy yo guarda de mi hermano. Si pretendáis ser hijos de Dios, soy guarda de vuestros hermanos. El Señor tiene una iglesia por responsable de las almas de aquellos que podrían ser los medios de salvación. Somos peregrinos, rechazando los caminos de los impíos, viviendo conforme a las normas de Dios, consagrados a sus caminos y dando testimonio del Evangelio de Cristo para que otros puedan ser salvos. Si retenéis vuestra luz, alguien deberá ser dejado en las tinieblas a causa de vuestro descuido. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Oro para que el Señor Jesús use estos medios como instrumentos en sus manos, para que usted pueda sentir hambre y sed por más de su verdad absoluta. Dios les cuide. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.